El día de hoy abordaremos un tema súper importante que es acerca de la bacteremia por catéter venoso central, donde daremos a conocer qué es, cuáles son sus medios diagnósticos, cuáles son sus medidas de prevención y al final, pues, cómo ha impactado esta bacteremia en pacientes COVID-19. Muy bien. La bacteria es la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo que se origina a partir de un catéter venoso central y el manejo del mismo. Dentro de las causas de las bacteremias por catéter venoso central puede darse por la colonización de bacterias. Esto quiere decir que cuando hay un catéter, esta punta de este catéter puede ser colonizado por bacterias que es conocido como un biofilm. También se puede dar por la inserción inadecuada, por contaminación con el ambiente, la manipulación inadecuada, quiere decir sin medidas de barrera de protección, por infecciones adyacentes o el uso de técnicas obsoletas, así como la supresión inmunitaria. Quiere decir que si un paciente tiene su sistema inmune debilitado, esto va a ser un factor de riesgo para que pueda producirse una bacteremia por catéter venoso central. Dentro de los síntomas tenemos los más frecuentes, que es la fiebre, en los escalofríos, el malestar general dentro de la fatiga, debilidad, incluso también los pacientes llegan a presentar lo que es taquicardia, enrojecimiento y dolor en el sitio del catéter. Bien, luego que vimos los síntomas, también cabe recalcar que uno de las formas más inmediatas de detectar eso de aquí, pues recordemos que son las flebitis. La flebitis, recordemos que tiene una triada para poder identificar que es rubor, calor y dolor. Y esta a su vez puede ser química, mecánica o bacteriana, que en este caso, para la bacteriemia, obligatoriamente sería la flebitis bacteriana, por un mal manejo o manipulación del mismo catéter venoso central. Y como medios diagnósticos para identificar esta bacteriemia, lo primero que se puede hacer es un análisis de sangre. En este caso también podemos realizar lo que son los cultivos de sangre. Los cultivos de sangre o a su vez cultivos de la punta del catéter, que estos se realizan con la finalidad de enviar a un laboratorio y poner a cultivar esta sangre o esta punta de catéter y ver a qué bacteria se está colonizando en el paciente. Y sobre todo saber a qué antibiótico es sensible o resistente para dar un tratamiento adecuado y oportuno para poder evitar complicaciones en el paciente. Lo otro que se puede hacer es hemocultivos, mandar a cultivar esa sangre y que va a pasar por un proceso muy parecido al cultivo de la punta del catéter. También vamos a hacer análisis de sensibilidad de antibióticos, que obviamente es para saber a qué bacteria o a qué germen estamos tratando de erradicar y este germen o esta bacteria, ¿a qué antibiótico nomás hace resistente? ¿Qué antibiótico puede matarlo o a su vez qué antibiótico no le va a hacer ningún efecto en el caso de que ya haya creado resistencia? Y también la evaluación clínica. Recordar que la evaluación clínica es muy importante en estos pacientes que están presentando algún tipo de infección y más aún cuando es la bacteriemia. Como lo hablé hace un momento, en la evaluación clínica pues vamos a identificar si es que está presentando algún tipo de flebitis para tratar a tiempo o a su vez retirar el catéter venoso central que está infectado o poner el tratamiento antibiótico para erradicar este tipo de infección. En cuanto al manejo de la bacteriemia por catéter venoso central, pues al presentarse un caso de bacteriemia, se recomienda lo siguiente. Lo primero, pues, es el tratamiento antibiótico. Es muy importante trabajar de la mano con los estudios o medios diagnósticos ya hablados anteriormente. Teniendo el resultado de un hemocultivo o cultivo de punta de catéter, pues vamos a saber qué antibiótico es el más indicado para poder erradicar o matar a esta bacteria.
no podemos trabajar de forma empírica porque muchas veces estas bacterias ya han generado resistencia a ciertos antibióticos. Un ejemplo claro, a veces ponemos de forma empírica cefazolina o ceftriaxona y muchas veces estas bacterias ya han creado algún tipo de resistencia a este antibiótico y este antibiótico no va a poder eliminarlos, simplemente los debilitará, pero a su vez estos van generando memoria y van a hacer más resistencia a los antibióticos. Por eso es muy importante trabajar de la mano con los medios diagnósticos, que es las pruebas de hemocultivo o cultivo de punta de catéter para saber cuál es la sensibilidad de estas bacterias y atacar directamente con el antibiótico indicado. Lo otro es la remoción del catéter. Es muy importante saber que estos catéteres no central tienen un tiempo de durabilidad que pueden estar dentro del organismo. Cuando pasamos del tiempo límite de tener puesto el catéter, ese dispositivo biomédico dentro de nuestro organismo, pues obviamente nuestro organismo también tiene un sistema de defensa, incluso rechaza este elemento o dispositivo biomédico y pues obviamente empezar a hacer fiebre, empezar a hacer, y muchas veces se puede confundir con una infección, y no es una infección, sino simplemente una inflamación del lugar de inserción, donde el cuerpo ya está rechazando este dispositivo biomédico, pues obviamente necesita remover, necesita eliminarlo. Como lo hemos dicho anteriormente, pues la evaluación clínica continua es muy importante para identificar los signos y síntomas que puede presentar el paciente o el lugar de inserción en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del paciente. Un ejemplo, en cuanto a síntomas, recordemos que los síntomas son los que el paciente me refiere. Yo no puedo saber qué es lo que siente. Por ejemplo, el paciente me va a decir que me duele el lugar donde tengo el catéter. Ya siento que me duele, siento que me molesta. Y los signos, pues, son los que yo puedo identificar. Ejemplo, un signo muy claro, pues, sería una flebitis, rubor, calor o dolor de la zona afectada, o a su vez, cuando yo empiezo a observar que hay algún tipo de secreción que está eliminando por el lugar de inserción del catéter venoso central. Eh, Muy importante al momento de tomar las muestras de cultivos sanguíneos, que estas muestras no se contaminen, porque puede dar un falso positivo y pondríamos un tratamiento a un paciente que no tiene algún tipo de infección. Es muy importante tener todas las medidas de bioseguridad, de asepsia, antisepsia, al momento de tomar las muestras de estos resultados, ya sea al hacer un cultivo de la punta del catéter o al tomar la muestra de sangre y enviar al laboratorio, porque estas muestras se pueden contaminar de una forma muy fácil y, como les dije anteriormente, dar un falso positivo y dar un tratamiento a un paciente que no lo necesite, ¿ya? El manejo de complicaciones como la sepsis y el shock, pues ya sabemos que esto es. Para todos los tratamientos tenemos algoritmos que nos dan una pauta de cómo ir trabajando de forma paulatina para evitar las complicaciones. Dentro de las medidas de prevención, pues para la bacteriemia por catéter venoso central, tenemos las recomendaciones que nos hacen los CDC. Dentro de esta primera medida es la higiene adecuada de manos. Recordemos que esta es una de las principales medidas para cualquier tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Además de la desinfección con clorexidina, especialmente al 2%, o a su vez el uso de parches de clorexidina. También tenemos las medidas de barrera dentro de lo que es la colocación. El paciente debe de estar con un campo estéril. Además, el personal que va a colocar este catéter debe de estar con todas las medidas de barrera, ¿ya? También tenemos lo que es la preferencia de la localización subclavia. Recordemos que dentro de los sitios de inserción es mejor realizarlo a nivel subclavio o yugular, ya que evitamos que haya un riesgo para que se dé una bacteremia, ya que si se coloca este catéter a nivel femoral, por el sitio de inserción puede estar en riesgo por la proliferación de bacterias, ya que estamos cerca de una área perineal, ¿ya? También tenemos la retirada del catéter cuando hay algún signo o síntomas de lo que es una bacteremia, como es el calor o dolor. Además, es importante el manejo
higiénico de estos catéteres. Ya cuando el catéter esté insertado, lo ideal es que se haga la administración de medicamentos o el uso de este catéter según los lúmenes de este catéter. Además de que antes de realizar cualquiera de estas actividades, pues se realice el lavado de manos. Y por último, también tenemos lo que es la ecografía, que nos permite ver si el catéter está bien localizado, o sea, si está bien colocado. Bueno, compañeros, esto es lo que hemos podido aportar en cuanto al conocimiento de las bacteriemias asociadas al catéter venoso central. Y bueno, pues se ha tratado de ir buscando bibliografía actualizada para poder dar una información con muchos antecedentes, mucha información, con justificación científica para que ustedes puedan tener la información correcta y concreta. Gracias.